Bueno, hay una expresión en el libro de Proverbios, en el capítulo 25, verso 8, y partiendo de ahí me gustaría que consideráramos algunos puntos. Bien, una ética, pensar cómo ser, una vez que nos hemos acercado a este camino, una vez que tenemos una relación con Dios, una vez que se nos empieza a llamar, o nos que concebimos nosotros mismos como cristianos. A lo mejor no nos gustan mucho las etiquetas. No es una etiqueta, es una en todo caso una clasificación, es lo que somos. Sí, si estamos siguiendo el ejemplo, el modelo que nos dejó el Señor Jesús, somos cristianos, eso es lo que somos. No se trata de una religión, no se trata de una iglesia en la que te reúnes, se trata de una forma de vida. ¿Sí? Y a veces ¿qué se espera? ¿Cómo debemos reaccionar ante la vida? Porque aquí estamos y vamos a tener diferentes, ¿cómo decirlo? Vaya, existe la idea de que no debemos de entrar en ningún pleito, en ningún tipo de discusión, que somos blancas palomitas, y bueno, yo quiero que veamos, dice Proverbios capítulo 25, verso 8, no entres apresuradamente en pleito. ¿Sí? Ahí quiero que veamos esa expresión, no entres apresuradamente en pleito. Y quiero resaltar, no dice que no entremos en pleito, no dice que no entremos en una discusión, no dice que no entremos en una diferencia. La recomendación es que no lo hagamos apresuradamente. Y partiendo de esa idea, porque repito, tenemos a veces la idea que como cristianos el sufrir es parte de este camino, que este mundo es un valle de lágrimas, y sí es cierto que en el mundo la aflicción es parte de lo que tenemos que vivir, pero hay que aprender a reconocer que la Biblia nos dice que debemos de sufrir por lo correcto. Sí, sufrir por los motivos correctos. Esa idea de sufrir, esa idea de ser mártires, no, espérame, no, eso hay que ponerlo en la debida dimensión. El libro de San Mateo, capítulo 5, nos dice que bienaventurados, dichosos somos cuando por mi causa, dice el Señor Jesús, los critiquen, los censuren, los vituperen, es la palabra que utiliza, cuando por mi causa los persigan, cuando por mi causa digan toda clase de mal, mintiendo. Entonces, bueno, está bien. En un momento dado la persecución, la burla, la censura, pues es parte de la vida del cristiano, pero por las razones correctas, ¿sí? Bueno, sea por causa de la fe. Hay incluso una invitación a defender lo justo. El libro de Proverbios, capítulo 31, verso 8, dice que abramos la boca por los desvalidos. Que seamos nosotros la voz de los desvalidos, que seamos nosotros la voz de los necesitados. Entonces es correcto defender lo justo. Cuando vemos esa perspectiva de no entres apresuradamente en pleito, no es que no entremos en una discusión, no es que no tengamos una diferencia, no es que no seamos los que defienden a los necesitados. Que de pronto pudiera parecer que el hecho de tener una relación con Dios es sufrir, que nos pisoteen encima, que pasen por encima de nuestros derechos o que pasen por encima de los derechos de los demás. Y no, entiendo que por ahí algunos conceptos decimos, es que son mártires de la fe. Sí, de pronto la fe lleva a una condición de sufrir, pero hay que aprender a reconocer que se sufre por lo correcto, por lo que la Biblia marca. Sí, el libro de Proverbios nos enseña, no entres apresuradamente en pleito, dice la lectura, no sea que no sepas qué hacer al fin después de que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero, no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Yo creo que el punto es muy sencillo, no entrar apresuradamente en pleito. Repito, no dice que no entres en una discusión, dice que en todo caso no lo hagamos con prisa. ¿Sí? Que no entremos equivocadamente en una discusión. En todo caso, lo que pudiéramos decir es, bueno, uno, hay que medir al enemigo, o hay que medir a la contraparte con quien estamos estableciendo esa discusión. Hay que medir, hay que analizar contra quién nos estamos enfrentando. Hace días platicaba con un compañero maestro, él está dando clases en una universidad. Y bueno, es la clase de las 7 de la mañana, los alumnos están somnolientos y él está aplicando algún tipo de ejercicio. Mientras está en esa condición, él me menciona, que me platica que se levantan dos alumnos y él se levantan y los ve normal, se levantan, se encaminan hacia la puerta, piensa, van al baño, no sabe, simplemente se levantaron. Cuando llegan a la puerta,
uno de ellos se empieza a golpear al otro y el otro se empieza a defender y se hace un pleito muy brusco ahí en el salón de clases. Él, como maestro responsable, bueno, va y los separa. Y al separarlos, ya los pone y la discusión, ya se imaginarán, bancos saltan, la mesa se golpea, todo eso. Es un salón de clases. Y en eso se da cuenta que le duele el codo, y voltea a ver y se da cuenta que trae una herida. Y es cuando reacciona y voltea a ver a los alumnos y se da cuenta que uno de ellos trae una navaja. Y él se sorprende y en el momento de separarlos, él salió con una herida. No pasó a mayores, digo, sí, la escuela toma acciones debidas, legales, y él, bueno, fuera de una herida, que sí lo llevó a algunas puntadas, lo llevó a algún hospital, pero dice, bueno, el asunto no es que no entres en un pleito, el asunto es que no entres apresuradamente en un pleito. Cuando el otro compañero veía que su enemigo en ese momento tenía una navaja, valoraba, y espérame, es que de haber sabido no entraba en esa discusión. Bueno, es que ese es el punto. No se trata de no entrar en discusiones, se trata de entrar de manera inteligente en una diferencia. Se trata de entrar de manera prudente en una diferencia. Tampoco al punto que pise nuestros derechos. El punto que yo pondría como número uno es, bueno, hay que aprender a medir al enemigo. La Biblia nos anima a no resistir al malo. En el libro de San Mateo capítulo 5, se los leo, dice el verso 39, pero yo le digo, no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si en un momento dado tienes que medir al contrincante, analizar cuál es la causa de la discusión, qué es lo que está en juego en este momento. Vaya, son cosas temporales. Lo que estamos discutiendo son cosas temporales. Son cosas de las que puedo prescindir. Son cosas materiales. No, espérame, no vamos a pelear por eso. Pero tiene que ver con injusticias, tienen que ver con la razón. Entonces sí, el primer punto sería, vamos a medir al contrincante, vamos a medir contra quién estamos discutiendo. ¿Sí? El segundo punto es medir la causa de la discusión. Medir el motivo de la discusión. Y entonces, una vez que hemos medido el contrincante o el enemigo o la contraparte, una vez que hemos medido el asunto, entonces ya podemos decidir si entramos o no entramos en una discusión. Repito, Dios no está en contra de que defendamos nuestros derechos. Dios no está en contra, al contrario, nos anima a que defendamos nuestro derecho. Nos anima a que seamos nosotros los que impartimos justicia. A veces hay una idea equivocada y el proverbio es claro, no entres apresuradamente en pleito. Y eso lo determina, no es que no entremos en discusiones. Porque a veces se nos pone una etiqueta y ya por el hecho de, es que tú vas a la iglesia, no debes de pelear. Es que tú vas a la iglesia, no debes discutir. Y ya nos ponen en esa posición. Dicen, no, voy a dar mal ejemplo, voy a dar mal testimonio, la gente luego no va a acercarse a la iglesia. Y bueno, está bien, pisoteame. Bueno, está bien, comete injusticias. Y bueno, entonces, ¿en qué nos estamos convirtiendo? La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nos ha dado un espíritu de dominio propio. Esa es otra historia. Pero a veces pareciera que el ser creyente es ser cobarde, o que va de la mano de ser cobarde, de ser pusilánime, de ser débil, y no es así. Nosotros vemos al Señor Jesús le dice, hey, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Mi mamá decía, soy mansa pero no mensa, es mi mamá. A veces mi papá le decía, es que tienes que ser sumisa, amor, soy sumisa pero no mensa, eso es otra cosa. El Señor Jesús era humilde, pero supo defender las injusticias, sin entrar en una discusión, sin agarrarse a patadas, sin agarrarse a garrotazos. Y a veces debiéramos de seguir ese ejemplo. Dios puso en nosotros un espíritu de dominio, no un espíritu de cobardía. Esa es otra historia. No entrar apresuradamente en pleito no es que no entres en una discusión, no es que no entres en un pleito, es que no lo hagas de la manera equivocada. ¿Qué es lo que nos recomienda la palabra de Dios en ese asunto de las diferencias? Bueno, uno de los puntos que yo encuentro en la palabra de Dios es, una vez que miramos al contrincante, después que miramos el asunto que estamos tratando, si vale la pena discutir por ese asunto, dice, no entres apresuradamente en pleito, dice, trata la causa con tu compañero. Tratar la causa es, manéjala, gestiónala, comunícala, trata la causa con el compañero. Velo, trata de llevarlo a la vía del diálogo, trata de llevarlo por el camino correcto. Vaya, no hay necesidad de alzar la voz en ocasiones. No hay necesidad de recurrir a amenazas. Pudiera haber situaciones en las que sí, pero a veces primero salen las amenazas y luego las razones. Y no es el orden, bueno, trata tu causa con tu compañero. Conviértela en una causa, conviértela en una gestión y no necesariamente en un pleito. Y luego dice también el proverbio, trata tu causa
con tu compañero. Dice Proverbios, se los leo. Trata tu causa con tu compañero, dice, y no descubras el secreto al otro. Que eso es lo que de pronto echa a perder una negociación, descubrir el secreto al otro. Vaya, decían un compañero, cuando era estudiante, que tenía una dificultad con el maestro, dice, pero ya fui, hablé con él y me dio oportunidad de entregarle el trabajo a los 3 días. Muy bien. Y va el otro, oiga, también a mí me va a dar. Oye, espérame, ese acuerdo era contigo, no era con los demás. Trata tu causa y resérvala, ¿sí? Lo lograste, Dios te dio gracia y solucionaste algo perfecto. A lo mejor es un trato tuyo personal con Dios, no es para la comunidad. Alguien fue y te perdonó la deuda, perfecto, te perdonó la deuda, adelante. No, aquel anda perdonando deudas. No, esa es otra cosa. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, porque eso nos lleva a discusiones y va hacia atrás. El asunto no es no entrar en discusión, el asunto es cómo vamos a reaccionar ante las discusiones. Y la palabra de Dios nos enseña en Proverbios capítulo 15, verso 1, dice, la blanda respuesta quita la ira, pero la respuesta áspera hace subir el furor. Repito, el asunto no es que no entres en una discusión, el asunto es que lo hagas en la forma correcta. No hay necesidad de gritar, la blanda respuesta quita la ira. Tal vez la otra parte, cuando tú conoces esta ética, tú conoces, pero la otra persona no, y la otra persona sí te va a gritar. La otra persona a lo mejor sí quiere agredir, la blanda respuesta. La blanda respuesta en algún momento va a calmar la ira. En cambio, la respuesta agresiva va a llevar la discusión a otro nivel. El libro de Romanos capítulo 12 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En medida de lo posible, que sea lo bueno. Cuando dice, vence con el bien el mal, es la bondad que hay en nosotros, lo bueno que Dios ha puesto en nosotros, y en algún momento va a vencer lo malo. Una expresión que nos dice Efesios, y sí son muchos versículos, pero es importante tener una ética, construir una ética integral. El libro de Efesios, a partir del verso 26, dice, airaos, Efesios capítulo 4, verso 26, airaos, pero no pequéis. Es, enójate, pero no peques. Vaya, enojarse no es pecado. Enojarse es parte de nuestra naturaleza. A veces es la idea, si te enojaste, que el enojo es del diablo. No, el enojo es humano, es parte de nuestra naturaleza. Airaos, pero no pequéis. Enójate, pero no peques. Enójate, pero no te equivoques. No se ponga el sol, dice la palabra de Dios. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Enójate. Es parte de la naturaleza humana. Dios no está peleado con nuestra naturaleza humana. Pero no te equivoques. A veces un enojo nos va a hacer entrar en una discusión, está bien, pero no lo hagas con prisa, pero no lo hagas de la manera equivocada. Enójate, pero no peques. La otra recomendación que nos hace Efesios es, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes pasar el tiempo en una discusión, se va a hacer más grande. Trate de solucionarlo ahorita que todavía es posible. Y dice también la expresión, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y el verso 27, ni des lugar al diablo. Esa es una expresión tan interesante. No des lugar al diablo. Vaya, enojarse es parte de la naturaleza. No es pecado enojarse. Se puede convertir en pecado. ¿Cómo se puede convertir en algo bueno? De un enojo, de una diferencia, de una injusticia, puede salir algo bueno y puede salir algo malo. Puede salir un acuerdo y entonces, de alguna forma, Dios se está manifestando en nosotros. Pero también puede salir algo negativo. Podemos equivocarnos y le podemos dar lugar al diablo. Ay, no sé, de pronto en la casa algo tan sencillo puede provocar una discusión. Y es una oportunidad para que se manifieste el carácter, para que se manifieste lo que de Dios hay en nosotros y procuremos y busquemos la paz. También puede ser una oportunidad para que haya una diferencia y de pronto lleguemos hasta los golpes dentro de la familia, porque se puede dar. Y entonces dices, ay, si te enojas dejas de ser cristiano. No, si me enojo no dejo de ser cristiano. Pero si me equivoco, enojado, entonces sí. No sé si logro explicarme. Tiene que ver con aprender a reaccionar. La palabra de Dios dice, no entres apresuradamente en pleito. No dice que no entres en pleito. La palabra de Dios no está, no sanciona el que nos enojemos. Sanciona cómo reaccionamos, si reaccionamos equivocadamente después del enojo. Y el asunto es que a veces equivocadamente algunas personas, tal vez con malas intenciones, nos señalan, es que, ¿cómo te vas a enojar si eres cristiano? ¿Cómo te vas a enojar si ahora y dices que vas a la iglesia? No, espérame, esto no tiene nada que ver. Voy a la iglesia a aprender a cómo debo reaccionar después del enojo. El enojo es una reacción natural.
pero no respondo con prisa. No entro apresuradamente en pleito. No es que no voy a defender las injusticias, no es que me van a pisotear. Si levantáramos la voz, como dice el libro de Proverbios, capítulo 31, abre tu boca por el mudo en el juicio de los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Y en ocasiones las injusticias, a veces estamos muy dispuestos a defender la injusticia que cometen hacia los demás, pero a veces las injusticias vienen contra nosotros y tenemos que abrir la boca. Tenemos que entrar en un pleito, en una discusión. Y el asunto es que en ese pleito, en esa discusión, no se manifiesta el pecado. No manejemos ese pleito, esa discusión de manera equivocada. Que defendamos la justicia, es darle a cada quien lo que le corresponde. Bueno, tomar lo que nos corresponde y ceder lo que no nos corresponde. Y eso es otra cosa. No dejo de ser un cristiano, no dejo de ser un hijo de Dios, no dejo de poner en práctica la palabra de Dios cuando entro en una discusión. Al contrario, si dejo que pisoteen, que pasen por encima de la justicia, soy muy noblecito y soy muy bueno y no levanto la voz y no entro en pleito, pues sí, pero están pisoteando los derechos. Estoy tan mal y tan equivocado como el que levanta la voz, alza la voz, golpea y comete una injusticia. Injusticia es injusticia, ya sea que yo reaccione de manera violenta o ya sea que yo reaccione de manera pasiva ante la injusticia. Repito, la Biblia es simple, es sencilla. No dice que no entremos en pleito. No entres apresuradamente en pleito. Mi mensaje es simple. No entrar en pleito apresuradamente. Vamos a entrar en discusiones, pero de la manera correcta. Vamos a defender lo que es justo. Vamos a defender lo que es honesto. Vamos a actuar conforme al derecho, de acuerdo a lo que la Biblia nos señala, lo que es derecho y lo que es correcto. Entendiendo que hay que medir al enemigo. Entendiendo que hay que medir la causa. Entendiendo que no lo vamos a hacer a gritos. La blanda respuesta calma la ira. Entendiendo que lo malo no nos va a vencer a nosotros, sino que vamos a vencer con el bien, el mal. Vamos a vencer con la palabra, con la enseñanza, con la instrucción de Dios. Vamos a enfrentar ese mal. ¿Sí? Entendiendo que si me enojo por esa discusión, no hago mal, pero no voy a pecar. Entendiendo que no debo dejar pasar el tiempo, que hay que atenderlo en el momento correcto. Y entendiendo que no debo dejar lugar al diablo. Y entonces voy a estar construyendo una ética de cómo reaccionar ante la injusticia. Una ética correcta. Una ética que si alguien quiere tomar de mí y yo estoy dispuesto a ceder eso que están tomando de mí, adelante. Si alguien quiere tomar de ti algo, cédelo. Sí, pero en ocasiones lo que quieres tomar no es mío. Y yo no puedo ceder lo que no es mío. En todo caso, yo estoy para defender lo de los demás. Y me planto. El Señor Jesús se plantó en algunas ocasiones. Se plantó y defendió. Hubo una ocasión en que llevaron a una mujer que habían encontrado en una situación de infidelidad y la iban a apedrear. Y en ese momento él percibe un tipo de injusticia y él se planta y entró, no se enojó, entró en un pleito, no alzó la voz, no fue necesario que alzara la voz, solamente hubo sabiduría. Cuando estaban a punto de apedrearle, él se para y dice: el que esté libre de pecado, arroja la primera piedra. No se peleó, no gritó, no manoteó. Él de alguna forma está cumpliendo. No entres apresuradamente en pleito. A lo mejor en ese momento, no, vente para acá y la agarras y la llevas y tú también agarras un palo y te voy a defender. No, espérame, no es así. Una expresión que dice la Biblia es: no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. Y a veces es la forma en la que debemos de actuar. Tan mal estaríamos si no defendemos la injusticia como si defendemos la injusticia de manera incorrecta. No entrar apresuradamente en pleito. Entrar en pleito, se vale. Enojarnos incluso, se vale. Pero ¿cómo reaccionamos después? Reaccionamos inspirados por el Espíritu de Dios y reaccionamos ante la injusticia, ya sea hacia los demás o ya sea hacia nosotros mismos, creyendo que Dios no ha puesto un espíritu de cobardía, tampoco un espíritu de ignorancia, sino de dominio propio, de verdad. Y ahí, ahora sí, vamos a reaccionar, no entrar en pleitos de manera incorrecta, entrar en discusiones, pero con la forma correcta. Se los dejo a su consideración.